Buscando monedas en Huatulco terminé con un hallazgo de $600,000 USD. Nunca pensé que comprar ese detector de metales en Mercado Libre iba a cambiar mi vida para siempre. Me llamo Diego, tengo 32 años, y hasta hace 6 meses era mecánico en un taller de la Ciudad de México. Bueno, técnicamente sigo siendo mecánico, pero ahora con una historia que me quita el sueño cada noche. Todo empezó cuando mi novia Valeria me dejó. 5 años de relación tirados a la basura porque, según ella, no tenía ambiciones. Esa frase se me quedó clavada como espina. Ambiciones. Carnal. Trabajaba 12 horas diarias en ese taller, las manos siempre negras de aceite, la espalda hecha pedazos. Pero bueno, ella quería más, siempre más. El caso es que después de la ruptura, me hundí. Dejé de salir con los cuates, apenas comía, y mis jefes empezaron a preocuparse. Fue mi mamá la que me sacudió una tarde cuando fui a visitarla. Me dijo: «Mijo, así no vas a superar nada. Necesitas salir de esta ciudad, respirar otro aire». Tenía razón. La Ciudad de México me estaba asfixiando con su tráfico, su ruido y los recuerdos de Valeria en cada esquina. Entonces recordé que mi tío Beto tenía una casita en Huatulco, Oaxaca. Una casita humilde pero a 2 cuadras de la playa. Me había invitado 1000 veces y yo siempre con el «luego voy tío, ando ocupado». Pues ese luego llegó. Le hablé, le expliqué mi situación, y sin pensarlo 2 veces me dijo: «Véngase mijo, la casa es suya el tiempo que necesite». A la semana ya estaba manejando mi Tsuru del 98 rumbo a Oaxaca. Fueron como 12 horas de carretera, pero con cada kilómetro sentía que me quitaba un peso de encima. Cuando llegué a Huatulco y vi ese mar azul turquesa, casi me pongo a llorar. No miento. Hacía años que no veía el océano. Los primeros días fueron de pura terapia playera. Me levantaba temprano, me iba a la playa, me metía al mar, comía mariscos y regresaba a dormir como bebé. El tío Beto pasaba a verme, me llevaba a conocer las bahías, me presentaba a sus amigos pescadores. Poco a poco fui sintiendo que volvía a ser persona. Fue en una de esas tardes de chela con los pescadores que conocí a Don Chuy, un señor ya grande que tenía un puesto de artesanía cerca del muelle. Don Chuy era de esos personajes que te caen bien al instante. Tenía como 70 años, pero se veía que había vivido 1000 vidas. Entre plática y plática me contó que de joven había sido buzo, que había explorado todas las bahías de Huatulco, y que conocía historias de tesoros perdidos y barcos hundidos. ¿Tesoros?, le pregunté, más por seguirle la conversación que por otra cosa. «Ajá, mijo», me dijo con los ojos brillantes. «Aquí en estas costas ha pasado de todo. Piratas, contrabandistas, narcos en los 80 y 90. Esta agua guarda muchos secretos». Me contó la historia de un barco que se hundió en los años 60 con mercancía de Estados Unidos, y de cómo cada tanto aparecían cosas en la playa después de las tormentas. Monedas viejas, anillos, hasta armas oxidadas. Eso me prendió el foco. ¿Y la gente busca esas cosas?, pregunté. Pues algunos güeyes con sus detectores de metales se la pasan peinando la playa. De vez en cuando encuentran algo chido. Yo encontré una vez un reloj Rolex todo oxidado. Lo vendí en 2,000 varos, aunque ya no servía. Esa noche no pude dormir. Pensé en lo que había dicho Valeria sobre mis ambiciones. Pensé en que llevaba 3 semanas en Huatulco sin hacer nada productivo. Y pensé en esas historias de tesoros escondidos. Sonaba a película gringa, lo sé, pero algo dentro de mí se encendió. Al día siguiente busqué en Mercado Libre detector de metales. Me sorprendió ver que había desde modelos baratos de 2,000 pesos hasta equipos profesionales de 50,000. Yo no tenía mucho dinero, había salido de la ciudad con mis ahorros de como 30,000 pesos, así que no podía gastar mucho. Encontré uno en 8,000 pesos, usado pero en buenas condiciones, un tal Garrett Ace 250. El vendedor estaba en Puerto Escondido, a 2 horas de Huatulco. Le marqué, negociamos y quedamos en 7,000. El tipo me dijo que había sido de su papá, que ya había fallecido y que necesitaba venderlo. Me dio buena espina. 2 días después ya tenía mi detector de metales. La primera vez que salí a la playa con esa cosa me sentí medio ridículo, no voy a mentir. La gente me veía raro, los niños se reían, pero me valió. Empecé en la bahía de Santa Cruz, que es de las más transitadas. Los primeros días fue pura basura, latas de cerveza, corcholatas, clavos oxidados. Encontré como 50 pesos en monedas modernas, nada del otro mundo, pero me empezó a gustar.
Había algo meditativo en caminar por la playa con los audífonos puestos, escuchando los pitidos del detector. Dejaba la mente en blanco y solo seguía las señales. Empecé a madrugar para ir antes de que llegaran los turistas, cuando la marea estaba baja y dejaba al descubierto más arena. Pasaron 2 semanas y mis hallazgos mejoraron un poco. Encontré un anillo de plata que vendí en 500 pesos, unas monedas antiguas mexicanas de los años 50 que me dieron 300. Y una vez un celular todavía funcionando que le regresé a una turista canadiense que me dio 1000 pesos de recompensa. No era la gran cosa, pero me alcanzaba para la comida y sentía que por lo menos estaba haciendo algo. Don Chuy me vio un día buscando y se acercó. ¿Ya encontró su tesoro, mijo?, me preguntó con su sonrisa burlona. Puras corcholatas, don Chuy, le contesté. Es que está buscando donde todos buscan. Si quiere encontrar algo de verdad, tiene que irse a las bahías escondidas, donde no llegan los turistas. ¿Cómo cuáles?, se rascó la barbilla. Pues mire, está la bahía San Agustín, pero ahí ya van algunos con detectores. También está Cacaluta, pero es difícil de llegar. Pero si de verdad quiere un lugar virgen, váyase a la bahía de Copalita. Esa está más alejada, casi nadie va, y tiene un río que desemboca ahí. Cuando hay tormenta, ese río trae de todo de la montaña. Le agradecí el dato y esa misma tarde investigué cómo llegar a Copalita. Quedaba como a 20 minutos en carro, por un camino medio feo, pero Mitsuru aguantaba. El lugar no era tan turístico porque no había servicios, no había palapas ni restaurantes, solo playa virgen y naturaleza. Al día siguiente madrugué más que nunca. Salí de la casa a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro. Quería llegar a Copalita con las primeras luces del día. El camino estaba solitario, algo que me puso medio nervioso porque uno oye historias de asaltos en carreteras solitarias, pero todo bien. Llegué cuando el cielo empezaba a ponerse naranja. La bahía era hermosa, completamente vacía. Solo se escuchaba el sonido de las olas y algunos pájaros. Estacioné el carro y caminé hacia la playa con mi detector. La arena estaba perfecta, húmeda por la marea que acababa de bajar. Empecé a buscar cerca de donde el río se juntaba con el mar. Don Chuy tenía razón. Ese río traía de todo. Ramas, basura, pero también cosas interesantes. En la primera hora encontré varias monedas modernas, algunos anzuelos de pesca y una medalla religiosa de plata. Pero fue como a las 8 de la mañana cuando el detector empezó a sonar diferente. No era el pitido normal, era como un sonido más grave, más constante. Cavé en la arena, como a medio metro de profundidad, y sentí algo grande. Mi corazón empezó a latir más rápido. Saqué una caja de metal. Estaba toda oxidada, pesaba como 3 kilos, y tenía un candado viejo que se rompió apenas lo toqué. Me temblaban las manos cuando la abrí. Adentro había monedas, pero no monedas normales. Eran monedas de oro, viejas, con símbolos que no reconocí de inmediato. Conté como 30 monedas. Mi primera reacción fue gritar de emoción, pero me contuve. Miré alrededor, asegurándome de que nadie me hubiera visto. Las metí en mi mochila rápido y seguí buscando en la misma zona, pensando que podría haber más. El detector seguía sonando con intensidad. Cavé de nuevo y esta vez encontré algo todavía más pesado. Era otra caja, más grande, como del tamaño de una caja de zapatos. Cuando la saqué y la abrí, casi me da un infarto. Estaba llena de más monedas de oro, pero también había billetes viejos metidos en bolsas de plástico. Estaban húmedos pero legibles. Eran dólares. Billetes de $100, algunos de los años 70 y 80 por lo que alcancé a ver en las fechas. No lo podía creer. Estaba temblando. Miré de nuevo alrededor. Seguía solo. Guardé todo en mi mochila que ya pesaba un chingo y decidí que era momento de irme. Mi instinto me decía que no debía quedarme más tiempo ahí. Llegué al carro, aventé la mochila en el asiento del copiloto y arranqué con las manos todavía temblando. En el camino de regreso no dejaba de pensar en qué acababa de encontrar. ¿De quién era eso? ¿Cuánto tiempo llevaba enterrado? ¿Cuánto valdría? Cuando llegué a la casa del tío Beto, estacioné adentro para que nadie viera. Entré rápido y cerré con llave todas las puertas. Saqué todo lo que había encontrado y lo puse sobre la mesa de la cocina. Conté las monedas primero. Eran 67 monedas de oro en total.
Busqué en mi celular qué tipo de monedas eran y descubrí que eran Krugerrands sudafricanos, monedas de oro de 1 onza. Esas monedas valen un chingo. 1 onza de oro en ese momento estaba como en $1,800. Hice el cálculo rápido, 67 por 1,800, más de $120,000 solo en monedas. Luego conté los billetes. Había fajos y fajos de billetes de $100. Los separé en montones de 10,000 y empecé a contar. Me tomó como 1 hora. En total había $480,000 en efectivo. No lo podía creer. $600,000 en total, aproximadamente. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Más dinero del que ganaría en 50 años trabajando en el taller. Pero entonces empezaron las preguntas que me quitaron la emoción. ¿De quién era ese dinero? ¿Cómo había llegado ahí? Y la pregunta más importante, ¿qué chingados iba a hacer con ello? Me senté en el sillón tratando de pensar con claridad. Ese dinero claramente no era de alguien que lo hubiera perdido de forma inocente. Nadie entierra $600,000 en la playa por accidente. Tenía que ser dinero de algo ilegal. Narco, probablemente. Huatulco en los 80 y 90 había sido ruta de narcotraficantes. Todo mundo lo sabía. Pensé en ir a la policía, pero algo me detuvo. En México, entregar algo así a las autoridades es como tirarlo a la basura. En el mejor de los casos, se lo quedan ellos. En el peor te inventan un delito y acabas en la cárcel. No confiaba en nadie. Pensé en contarle a mi tío Beto, pero tampoco. Entre menos gente supiera, mejor. Guardé todo en una bolsa de lona y la escondí en el techo de la casa, en un espacio que había entre las vigas. No podía dormir. Cada ruido me ponía nervioso. Me imaginaba que narcos iban a llegar a reclamar su dinero, que la policía iba a tocar mi puerta, que alguien me había visto en la playa. Pasaron 2 días en los que casi no salí de la casa. No comía bien, no dormía bien. El tío Beto pasó a visitarme y me preguntó si estaba bien. Le dije que solo estaba cansado, que el sol me había pegado fuerte. Al tercer día decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme paralizado. Busqué en internet qué hacer con dinero encontrado, pero todas las respuestas eran muy gringas. Contacta a las autoridades, busca al dueño original. Nada aplicaba a mi situación. Entonces pensé en las monedas de oro. Esas eran más fáciles de manejar que el efectivo. Busqué casas de cambio de metales preciosos en Oaxaca, y encontré una que tenía buenas reseñas. Se llamaba Oro y Plata del Istmo. Llamé. Pregunté si compraban monedas Krugerrand, y me dijeron que sí, pero que necesitaba llevarlas para que las evaluaran. Tomé 5 monedas, las más viejas que tenía, y manejé hasta la ciudad de Oaxaca. Fueron 3 horas de camino en las que ensayé 1000 veces qué iba a decir. Llegué a la casa de cambio, un lugar discreto en el centro. El dueño era un señor como de 50 años, serio pero amable. Le mostré las monedas. Las examinó con una lupa, las pesó. Hizo algunas pruebas con unos químicos. «Son legítimas», me dijo. «¿Dónde las conseguiste?» «Eran de mi abuelo», mentí. «Me las dejó de herencia». Me miró con cierta desconfianza, pero no preguntó más. «Te puedo dar $1,700 por cada una. Son 90,000 pesos cada moneda». Era menos del valor real, pero entendía que ellos también necesitaban ganar. Le dije que estaba bien. Me dio el dinero en efectivo, 450,000 pesos por las 5 monedas. Salí de ahí con una mochila llena de billetes y una mezcla de emociones. Había convertido parte del hallazgo en dinero limpio, pero seguía con el problema de las otras 62 monedas y los casi $500,000 en efectivo. Decidí que lo inteligente era ir despacio, vender las monedas de a poco en diferentes lugares para no levantar sospechas. ¿Y el efectivo? Bueno, el efectivo era más complicado. Regresé a Huatulco y esa noche por fin pude dormir un poco mejor. Tenía un plan, aunque fuera vago. Durante las siguientes semanas empecé a vivir una doble vida. Por las mañanas seguía yendo a la playa con el detector de metales, haciéndome el que buscaba monedas normales. Encontraba cosas pequeñas que le enseñaba a Don Chuy y a otros conocidos. Tenía que mantener las apariencias, pero por las tardes investigaba. Busqué historias de dinero enterrado en Huatulco. Encontré varios artículos viejos de periódicos sobre operaciones contra el narcotráfico en los 80 y 90. Había historias de capos que escondían dinero en casas de seguridad, en terrenos, en fincas. Algunos habían muerto, otros estaban en la cárcel. Una historia en particular llamó mi atención. En 1994, un operativo grande decomisó toneladas de cocaína en Huatulco, pero se rumoreaba que los narcos habían alcanzado a esconder dinero en efectivo antes de que los agarraran. Las autoridades nunca encontraron ese dinero. Los capos principales fueron asesinados en la cárcel años después.
Empecé a creer que lo que yo había encontrado era de esa época. Dinero enterrado apresuradamente durante un operativo y que sus dueños nunca pudieron recuperar porque murieron o terminaron presos. Eso me dio cierta tranquilidad. Si los dueños originales estaban muertos, nadie vendría a reclamarlo, pero seguía el dilema moral. ¿Era correcto quedarme con ese dinero? Técnicamente era un hallazgo, pero venía de actividades criminales. ¿Reportarlo a las autoridades? Ya sabía que eso era mala idea. ¿Donarlo? ¿A quién? ¿Cómo explicaría de dónde salió? Después de semanas de darle vueltas, tomé una decisión. Me quedaría con el dinero, pero lo usaría bien. No me lo iba a gastar en pendejadas. Lo invertiría. Lo usaría para cambiar mi vida y ayudar a mi familia. Empecé a vender más monedas, 1 o 2 a la vez, en diferentes ciudades. Fui a Acapulco, a Puebla, hasta a la Ciudad de México. Siempre con la misma historia. Herencia del abuelo. Poco a poco fui acumulando pesos mexicanos en diferentes cuentas bancarias, siempre en cantidades que no levantaran sospechas del SAT. El efectivo en dólares era más complicado. No podía depositarlo en bancos mexicanos sin documentación. Investigué sobre casas de cambio en la frontera que no hacían muchas preguntas, pero me parecía muy arriesgado. Decidí guardarlo por mientras, escondido en varios lugares. Con el dinero que fui convirtiendo, empecé a hacer cambios en mi vida. Primero, arreglé el Tsuru. Le di un servicio completo, cambié llantas, lo dejé como nuevo. Luego, le mandé dinero a mi mamá. Le dije que había conseguido un trabajo de mecánico muy bien pagado en Huatulco. Ella no preguntó mucho, solo estaba feliz de que su hijo estuviera bien. También le propuse al tío Beto un negocio. Le dije que quería poner un taller mecánico en Huatulco, que veía potencial con todos los turistas que necesitaban servicio para sus carros. Él me consiguió un local en renta y yo puse el capital. En 2 meses ya tenía Taller Mecánico Diego, un negocio legítimo que además me servía para justificar mis ingresos. El taller empezó a funcionar bien. Contraté a 2 chavos del pueblo que sabían de mecánica, y entre todos le dábamos servicio a locales y turistas. No era el negocio más rentable del mundo, pero era honesto y me daba una fachada perfecta. Han pasado 6 meses desde aquel día en la playa de Copalita. Todavía tengo la mayoría del dinero escondido. He vendido como 20 monedas en total, lo que me ha dado casi 2 millones de pesos. Con eso puse el taller, ayudé a mi mamá a arreglar su casa, y me compré un departamento pequeño en Huatulco. Nada ostentoso, nada que llame la atención. La vida me cambió completamente, pero no de la forma que esperaba. Tengo más dinero del que jamás soñé, pero vivo con una ansiedad constante. Cada vez que veo una patrulla me pongo nervioso. Cada vez que alguien nuevo llega al pueblo y hace preguntas, pienso que vienen por mí. No duermo como antes. Tengo pesadillas donde narcos me persiguen, donde la policía allana mi casa. Y lo más irónico es que extraño mi vida anterior. Extraño la simplicidad de ser solo Diego, el mecánico sin ambiciones. Extraño no tener este peso sobre los hombros. A veces pienso en Valeria y me río. Ella quería que tuviera ambiciones, que consiguiera más dinero. Pues ya lo tengo, pero ¿a qué costo? Don Chuy se murió hace un mes. Le dio un infarto. Fui a su funeral y me puse a pensar que él fue quien me mandó a Copalita, quien me contó de los tesoros escondidos. No sé si agradecerle o culparlo. El otro día, un tipo raro llegó al taller. Era de fuera, no parecía turista normal. Empezó a hacer preguntas sobre la playa, sobre si conocía gente que buscara con detectores de metales. Le dije que no sabía nada, que yo solo era mecánico. Se fue sin decir más, pero me dejó helado. Esa noche regresé a Copalita por primera vez en meses. Fui con el detector, pero no para buscar más cosas. Fui porque necesitaba entender algo. Caminé por la playa recordando ese día que cambió todo. La luna estaba llena y la playa se veía plateada. Y entonces el detector sonó de nuevo. Cavé en la arena y encontré otra caja. Mi corazón se detuvo. Esta era diferente, más pequeña. La abrí con manos temblorosas. Adentro había un cuaderno envuelto en plástico y una foto. El cuaderno estaba escrito a mano, con letra desprolija. Era como un diario. Empecé a leer y se me puso la piel de gallina. Era el diario de un hombre llamado Roberto Medina, escrito en 1994. Contaba cómo había trabajado para un cartel de Oaxaca, cómo había ayudado a transportar drogas y dinero. Pero también contaba que quería salirse, que estaba arrepentido, que tenía miedo de que lo mataran. Si alguien encuentra esto, decía en la última entrada, que sepa que el dinero que enterré no es mío. Es dinero sucio, dinero que causó muerte y dolor.
Quise entregarlo a las autoridades, pero sé que nunca llegaría a donde debe. Si lo encuentras, úsalo para algo bueno. Redímelo. Yo ya no podré hacerlo. La foto era de Roberto con una niña pequeña, probablemente su hija. En la parte de atrás decía, «Para mi princesa Lucía, que Dios la proteja». Me quedé ahí sentado en la arena, con el cuaderno en las manos, llorando. Llorando por Roberto, por su hija, por todas las vidas destruidas por ese dinero. Y llorando por mí, por haberme convertido en parte de esta historia. Busqué información sobre Roberto Medina cuando regresé. Encontré su obituario de 1995. Había sido asesinado en un ajuste de cuentas. Dejaba a una hija de 6 años. Busqué a la hija, Lucía Medina. No fue difícil encontrarla. Tenía ahora 36 años y vivía en la Ciudad de México. Era maestra de primaria, según su perfil de Facebook. Se veía como una mujer normal, buena persona. Probablemente nunca supo realmente a qué se dedicaba su papá. Y ahí está mi dilema final. ¿Qué hago con este dinero? ¿Se lo doy a Lucía? Ella técnicamente es la heredera de su padre, pero ese dinero viene del crimen. ¿Lo uso para hacer el bien como pedía Roberto en su diario? ¿Lo dono a fundaciones, a escuelas, a la gente que realmente lo necesita? No tengo respuestas fáciles. Lo que sí sé es que no puedo simplemente gastármelo en mí. Roberto me dejó un último mensaje desde el pasado, y aunque él nunca lo sabrá, siento que tengo una responsabilidad. He empezado a hacer donaciones anónimas. Pagué las operaciones de 2 niños del pueblo que necesitaban cirugías. Doné equipo nuevo a la escuela primaria. Le di dinero a familias de pescadores que perdieron sus lanchas en una tormenta. Todo anónimo, todo sin dejar rastro. Todavía me quedan como $400,000 escondidos. No sé cuánto tiempo me va a tomar redistribuirlo de forma que realmente ayude, pero es lo que voy a hacer. Mi taller va bien, trabajo duro, como siempre lo he hecho. La diferencia es que ahora cada día me despierto con un propósito más grande que solo sobrevivir. Tengo una misión, aunque sea una que nunca pedí. A veces veo el mar desde mi departamento y pienso en todo lo que pasó. Vine a Huatulco buscando escapar de mis problemas, buscando monedas para pasar el tiempo. Encontré $600,000, sí, pero también encontré algo más pesado, una responsabilidad que me va a acompañar el resto de mi vida. La gente del pueblo me conoce como Diego el mecánico, el tipo que llegó de la ciudad y se quedó. Nadie sabe mi secreto. Nadie sabe que cada noche reviso 3 veces que las puertas estén cerradas, que guardo dinero en 5 lugares diferentes, que tengo una mochila lista por si algún día tengo que salir corriendo. ¿Me arrepiento de haber ido a esa playa? No lo sé. Hay días que sí, hay días que no. Lo que sí sé es que mi vida nunca volverá a ser la misma. Tengo dinero, pero perdí mi tranquilidad. Tengo recursos para ayudar a otros, pero cargo con el peso de saber de dónde viene ese dinero. Y cada vez que alguien me pregunta cómo me va, sonrío y digo, bien, aquí echándole ganas al taller, porque esa es la verdad que pueden saber. La otra verdad, la del detector de metales y las cajas enterradas, esa me la llevo a la tumba. Bueno, hasta ahora. Supongo que al contar esto, de alguna forma estoy liberando un poco de ese peso. No sé quién va a escuchar esta historia, pero si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. Ten cuidado con lo que buscas, porque a veces lo que encuentras te cambia para siempre. Y si algún día vas a Huatulco y ves a un tipo con un detector de metales en una playa solitaria, no soy yo. Ya dejé de buscar. Lo que encontré fue suficiente para toda una vida. Lo último que voy a decir es algo que aprendí de todo esto. El dinero no te hace libre. De hecho, a veces te hace más prisionero que antes. Pero el dinero bien usado, el dinero que ayuda a otros, ese sí te da un poco de paz. No compra la felicidad, pero puede comprar la posibilidad de redención. Y eso es lo que estoy buscando ahora, no más monedas en la playa. Solo la forma de redimir todo esto, $1, una moneda, una buena acción a la vez. Ese es mi hallazgo real. No los $600,000. Es entender que la verdadera riqueza está en poder dormir tranquilo, en ayudar sin esperar nada a cambio, en vivir sin miedo. Todavía no llego ahí, pero estoy en el camino, y cada vez que veo el mar de Huatulco le agradezco y le reclamo al mismo tiempo. Me dio una oportunidad que nunca pedí, y ahora me toca a mí decidir qué hacer con ella. Esta es mi historia, la historia de cómo buscando monedas encontré mucho más de lo que bargané.
y de cómo estoy tratando de convertir un hallazgo maldito en algo que valga la pena. No sé si lo voy a lograr, pero lo voy a intentar, porque al final del día es lo único que puedo hacer. Y quizás, solo quizás, Roberto Medina esté en algún lugar viéndome, esperando que haga lo correcto con el dinero que él nunca pudo redimir. Eso es todo. Esa es mi historia. La cuento porque necesitaba sacármela del pecho, porque cargar con este secreto estaba matándome lentamente. Si aprendes algo de esto, que sea esto. No todos los tesoros son bendiciones. A veces son pruebas, y la verdadera prueba no es encontrarlos, sino qué haces con ellos después. Yo todavía estoy en esa prueba. Todavía no sé si voy a aprobar. Pero al menos lo estoy intentando. Y eso, carnal, eso tiene que contar para algo.